El sistema nervioso central está constituido por un conjunto de órganos y estructuras que trabajan en regulación de las funciones del organismo, relacionándolo con el medio ambiente. El sistema nervioso se divide anatómicamente en sistema nervioso central y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que está contenido en la cavidad craneana, y la médula espinal, que se encuentra incluida en el canal vertebral. El sistema nervioso central se conecta con los órganos por medio de cordones nervios, de los cuales algunos de ellos toman su origen del encéfalo, los nervios craneales, y otros parten de la médula espinal, los nervios espinales. El sistema nervioso parasimpático está constituido por nervios craneales, nervios espinales, ganglios y plexos nerviosos y terminaciones nerviosas sensitivas. El sistema nervioso se puede dividir desde un punto de vista fisiológico en somático y autónomo. El sistema nervioso somático se distribuye en la musculatura esquelética, llamada también sistema nervioso voluntario. El sistema nervioso autónomo proporciona la inervación motora al músculo liso, cardíaco y glándulas, y se le conoce también como sistema nervioso involuntario. Regula las funciones internas del cuerpo. Presenta dos componentes: sistema nervioso simpático, toracolumbar, que ayuda a responder a todos efectos desfavorables o de alarma, y sistema nervioso parasimpático, cráneo sacro, que controla la cavidad involuntaria manteniendo la homeostasis. El sistema nervioso está constituido por dos tipos de células nerviosas: las neuronas y las células de la neuroglía, que sirven de sostén y nutrición a las neuronas. Las dendritas transmiten el impulso nervioso hacia el cuerpo de la neurona, vía eferente, y el axón, desde el cuerpo neuronal al órgano blanco, vía eferente. Los cuerpos neuronales contienen una serie de organelos que no presentan los procesos y que le dan un aspecto de color beige, constituyendo la sustancia gris, que se localiza en la corteza del cerebro y cerebelo, y en la parte central de la médula espinal. También existen cuerpos neuronales en los ganglios y núcleos nerviosos. Las dendritas y axones poseen envoltura lipoproteica de color blanco, llamada mielina, en el encéfalo y médula espinal, formando la sustancia blanca, la cual se localiza en el centro de gran parte del encéfalo y en la parte externa de la médula espinal. Cuerpo neuronal o soma. El cuerpo de la neurona también se denomina soma. Es aquí donde suceden todos los procesos metabólicos de la neurona. Es la región más ancha, con una morfología ovalada, donde se localiza el núcleo de la neurona y el citoplasma. Se encuentra aquí también todo el material genético de la neurona, y es donde se sintetizan las moléculas que permiten la supervivencia de la célula, y aquellas que garantizan que se transmitan las señales eléctricas. El núcleo de la neurona es su parte más importante. Se localiza en el interior del soma y está delimitado con el resto del citoplasma. En su interior, a su vez, se encuentra el material genético de la neurona. El núcleo es muy importante porque controla la expresión del material genético y, además, es la base central de la neurona, donde se regulan todos los procesos. El axón es un tubo que se origina en el soma de la neurona, en el extremo contrario a las dendritas. Una vez las dendritas reciben los neurotransmisores y el cuerpo se ha activado a nivel eléctrico, el axón tiene la función de conducir la señal eléctrica hasta los botones sinápticos. En esos botones se liberan los neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. Las dendritas son prolongaciones que surgen del soma y que configuran una especie de ramas que cubren el centro neuronal. De esta forma se encargan de captar los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana, así como enviar la información química al cuerpo de la neurona, que hace que éste se active eléctricamente. Así, las dendritas captan información en forma de señales químicas y activan al cuerpo de que la anterior neurona de la red está intentando enviar un impulso. Estos impulsos se envían o bien desde los órganos sensoriales al cerebro o al revés, del cerebro a los órganos.
La vaina de mielina recubre o rodea el axón de la neurona. La mielina consiste en una sustancia compuesta por proteínas y grasas. Permite la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de toda la neurona y que ésta se propague a una velocidad adecuada. Las vainas de mielina están formadas por unidades separadas entre ellas. Cada una de estas separaciones se denominan nódulos de Ranvier. Así, los impulsos eléctricos en realidad se transmiten a través de una señal saltatoria, justamente en esos nódulos. Son regiones del axón que no están rodeadas de mielina, son pequeñas y que exponen a la neurona al espacio extracelular. A través de estos nódulos entran electrolitos de sodio y potasio, lo que permite esta conducta saltatoria. Son imprescindibles para que la señal eléctrica viaje adecuadamente a través de la mielina. Las células de Schwann son células gliales que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo de su función. Recubren a los axones de las neuronas, formándoles o no una vaina aislante de mielina. Botones sinápticos. Se trata de ramificaciones localizadas en la parte terminal del axón. Son parecidas a las dendritas, pero su función es liberar al medio externo los neurotransmisores. Una vez el impulso eléctrico se transmite por todo el axón, estos neurotransmisores, si todo va bien, serán captados por las dendritas de la siguiente neurona del círculo o red neuronal. El sistema nervioso tiene como función primordial regular las diversas actividades del organismo. Es así que cada minuto millones de fragmentos de información procedentes de las distintas neuronas y tejidos sensitivos están en comunicación constante para así generar múltiples respuestas en el organismo. En animales con desórdenes neurológicos se muestran signos poco claros y confusos, por lo que se requiere establecer un plan diagnóstico preciso y detallado, así como diferencial con otros sistemas orgánicos. Para este fin se cuenta con el examen neurológico. El examen neurológico es una herramienta diagnóstica que permite establecer la localización anatómica de patologías en el sistema nervioso y la extensión de la lesión, mediante pruebas diagnósticas sistemáticas, con la finalidad de instaurar un tratamiento y pronóstico. En las pequeñas especies, como lo son perros y gatos con neuropatías, se pueden presentar múltiples alteraciones relacionadas con el sistema nervioso. Ejemplo, modificaciones en la conducta, conciencia o trastornos de la marcha. Para comprender de una mejor manera el análisis y la elaboración de una exploración neurológica en el paciente, es importante comprender el funcionamiento neurológico en condiciones normales. Se debe entender que la función primordial del sistema nervioso es regular las diversas actividades del organismo, como la contracción muscular, ya sea el músculo esquelético, músculo liso y de las vísceras, así como secreciones en las glándulas exocrinas y endocrinas, que a su vez regulan gran parte de las funciones fisiológicas de los seres vivos. La valoración clínica de los animales en los que se sospecha una enfermedad del sistema nervioso requiere un conocimiento básico de la neuroanatomía y neurofisiología. La exploración neurológica es el fundamento básico para establecer un tratamiento clínico correcto de los animales con enfermedades neurológicas. La exploración neurológica completa es el paso diagnóstico más importante para evaluar con éxito a un animal en el que se sospecha una enfermedad neurológica. Médula espinal. Embrionariamente, la médula espinal se origina de la parte caudal al ensanchamiento cefálico del tubo neural. En el adulto aparece como una estructura cilíndrica algo aplanada dorsoventralmente. Se encuentra alojada dentro del canal vertebral. Se puede dividir en 5 regiones: cervicales, torácicas, lumbares, sacras y caudales, las cuales corresponden a las vértebras con las que se relacionan en su origen. La médula espinal conserva su diámetro excepto por 2 dilataciones que corresponden al sitio de donde parten las raíces de los nervios espinales, que darán origen a los plexos encargados de proporcionar la inervación a miembros torácicos, plexo braquial, y pelviano, plexo lumbosacro. Nervios espinales. La médula espinal tiene 2 ramas, una dorsal que inerva los músculos epiaxiales y la piel, y una rama ventral que se divide en rama sensitiva que inerva la piel y una rama motora que inerva los músculos, y surge una rama comunicante que inerva a las vísceras.
Reflejo espinal o arco reflejo. Un arco reflejo es la vía de transmisión que sigue un reflejo nervioso. Puede haber de dos tipos, monosimpático y polisimpático, que requiere de una neurona intermedia. Las neuropatías son problemas de los nervios que producen dolor, adormecimiento, cosquilleo, hinchazón y debilidad muscular en distintas partes del cuerpo. En una lesión espinal encontraremos paresis o parálisis bilateral y con tendencia a la simetría, con pérdida de dolor en la región caudal al sitio de la lesión y atrofia muscular que se desarrollará posteriormente. En una lesión cerebral encontraremos alteración unilateral del sistema motor, incremento o disminución del dolor, pero sin atrofia muscular y alteraciones de los movimientos voluntarios. En una lesión del nervio periférico encontraremos pérdida de dolor y la función, siendo siempre unilateral y regional, acompañado de una rápida atrofia muscular. La paresia es la disminución de la fuerza muscular con limitación del rango de movimiento voluntario. Por otro lado, la parálisis es la imposibilidad completa para realizar movimientos. Para realizar un examen neurológico de la médula espinal, primero se realiza un examen neurológico general. Segundo, un examen fisiológico general con ayuda del plexómetro, pinzas de hemostasis y una aguja del número 18. Tercero, se realiza una buena historia clínica y por último, se examina al paciente en forma sistemática y metódica. Método, paso y postura. Se observa al paciente en cuadripestación, haciendo fuerza extensora, fuerza necesaria para mantenerse en pie. Se efectúa ligera presión sobre los miembros, en la cruz a nivel de la pelvis. Se induce al paciente a caminar, dar vueltas hacia ambos lados, subir y bajar escaleras, dar saltos pequeños a objetos. Se pueden apreciar alteraciones como daño en los tractos medulares, cerebelo, nervios periféricos, placas neuromusculares o músculo. Carretilla. El animal debe de caminar con paso firme y movimientos simétricos alternados con la cabeza extendida. Se evalúa el plexo braquial a los nervios periféricos, propioceptores, médula oblonga y centros de altos del cerebro. Prueba de propiocepción. El paciente en cuadripestación, flexionando los carpos o los tarsos, deberá de retomar su posición original en un lapso de 1 a 1,5 segundos. Se observará alterado cuando hay daño medular. Reacciones tónicas del cuello. Se eleva la cabeza del paciente para extender el cuello. La respuesta normal es que los miembros pélvicos se flexionen haciendo que el paciente se siente y que los miembros torácicos se extiendan. Al bajar la cabeza, la respuesta es inversa. El desplazar la cabeza a un lado o al otro ocasiona que el miembro ipsilateral se extienda y el contralateral se flexione poco. Las reacciones tónicas del cuello son muy útiles en la detección de alteraciones neurológicas. Hemipedestación o hemimarcha. Se efectúa manteniendo elevados el miembro torácico y pelviano de un mismo lado, mientras que el peso del animal se soporta con los miembros contralaterales. Se hace que se desplace al sujeto para evaluar anormalidades. Reflejo del tríceps. Se coloca al animal en decúbito lateral. Se soporta el miembro por la parte medial del codo, manteniendo la flexión del codo y del carpo. Se golpea el tendón del tríceps en la zona más cercana al olecrano. La respuesta normal es una ligera extensión del codo. El tríceps es inervado por el radial, que se origina del segmento cervical comprendido entre la C7 a T1.
Reflejo del bíceps. Se coloca el dedo índice sobre el tendón del bíceps cranealmente y lo más cercano al codo. Se extiende un poco el codo y el dedo se golpea con el plexómetro. La respuesta normal es una ligera flexión del codo. La ausencia o depresión de la respuesta puede indicar una lesión que involucre el segmento cervical de la C6 y T2. Reflejo flexor. Se evalúa con el paciente en recumbencia lateral presionando en la parte más distal del miembro. La respuesta normal es la flexión total del miembro para aislarse del estímulo, debido que este reflejo involucra al segmento espinal entre C6 a T2. Signo de Babinski. Su nombre adecuado es extensor de los dedos y no es análogo al de los humanos. Se estimula al presionar la parte plantar de los miembros y si los dedos se extienden, el reflejo es positivo a daño. Reflejo extensor cruzado. Se observa al flexionar un miembro con el paciente en recumbencia lateral. Este signo estará presente si el miembro contralateral se extiende. Reflejo del tronco cutáneo. Evalúa la integridad de los nervios torácicos espinales y los segmentos medulares de la C8 a la T1, al determinar la sensibilidad superficial. Se pincha gentilmente la piel paravertebral. Se inicia en la zona lumbosacra y se desplaza cranealmente, evaluando ambos lados de la columna. Este reflejo se presenta en la región toracolumbar de la T2 a la L3 y está ausente de las regiones cervical a la sacra. Reflejo patelar. Se lleva a cabo con el paciente en recumbencia lateral. El miembro a evaluar se sostiene de la parte medial de la tibia, con la rodilla poco flexionada. Se comprueba golpeando ligeramente el ligamento patelar y la respuesta normal es una extensión súbita y suave de la rodilla. La presencia de una alteración unilateral sugiere una lesión del nervio femoral, mientras que la presencia bilateral un problema a nivel de la L4 a L6. Prueba de la propiocepción o sensación del dolor profundo. Esta prueba se hace con unas pinzas de hemostasia presionando en el espacio interdigital. La respuesta será que cuando el animal sienta la presión, retire el miembro para evitar el dolor. En conclusión, podemos decir que los exámenes neurológicos son de suma importancia durante el desarrollo de nuestro animal de compañía, dado que estos nos pueden ayudar a identificar, tratar, diagnosticar algún padecimiento neurológico que nuestros animales puedan llegar a presentar. Es necesario recordar que estos exámenes deben realizarse por un profesional o médico veterinario, puesto que ellos nos darán un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado para tratar a nuestros animales de compañía.